Pastor Iván y yo hemos estado hablando y hemos decidido que no va a haber exposición de la palabra. ¿Se imaginan que fuera verdad? Oh. Qué incómodo, ¿eh? Se siente extraño. Se siente extraño, ¿eh? El silencio de Dios se titula el sermón de hoy. Y no es por gusto, porque ni Iván, ni yo, ni nadie tiene el derecho de privar al pueblo de Dios de su palabra. Pero Dios sí. El Dios de la palabra, el Dios que ha revelado su palabra, tiene el derecho en cualquier momento de hacer silencio y de no hablar más a su pueblo. Y de eso vamos a estar comentando en el pasaje de hoy. Hoy vamos a estar en el capítulo 8 de Amós, versículos 4 hasta el final del capítulo 8. Y queremos allí, mientras lo están buscando, quiero que lo busque con esta idea en su mente. Si el pueblo de Dios menosprecia la palabra, terminará por quedarse sin ella. Si el pueblo de Dios menosprecia la palabra, terminará por quedarse sin ella. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol de mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Y los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Dios, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos para que sea el alimento de nuestra vida, para que nosotros seamos reverentes y la estimemos por sobre todas las cosas. Jesús. Amén. Si el pueblo de Dios menosprecia la palabra, terminará por quedarse sin ella. Y a la luz de esta verdad, quisiera en esta mañana responder a dos preguntas. Y la primera de las preguntas que quisiera responder es: ¿a qué nos referimos con menospreciar la palabra de Dios? O dicho de otra manera, ¿cómo es que esa palabra es menospreciada en términos prácticos? Cuando nosotros vamos a los primeros versículos de este pasaje, y específicamente los versículos 4 al 6, y usted que lo acaba de seguir con su vista, en su vista mientras lo leíamos, usted podría decir: pero ahí no me habla mucho de menospreciar la palabra, pastor. Ahí está hablando de maltrato a los pobres, de la justicia social y demás. Y sí, de eso está hablando. Amós está diciendo en el versículo 4, en esta manera en que ya es acostumbrado en el libro de Amós, de primero presentarnos los pecados del pueblo y después presentarnos la resolución del Señor a la luz de esa realidad. Pues está confrontando: oigan esto, ¿quiénes? Bueno, los que explotan a los menesterosos, los que arruinan a los pobres de la tierra. Ya eso lo hemos estado viendo en todo el libro de Amós. Por eso Amós se ha ganado el título de ser el profeta de la justicia social, porque su llamado y su desafío ha tenido que ver con la manera en que actuamos y tratamos a los demás. Aquí vemos una vez más ese llamado: cuidado con los que arruinan, ay de aquellos que arruinan a los pobres de la tierra.
que están pensando, dice el versículo 5, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Eso tiene que ver con la vida religiosa de ellos también, porque estaban esperando que pasaran los tiempos de festividad para después entonces seguir con su vida. Es como si dijeran, poniéndolo quizás en el contexto nuestro, ¿cuándo pasará el domingo para que llegue el lunes y seguir en mi negocio y seguir haciendo lo que estoy haciendo? Y seguir pesando más la carne de puerco y seguir adulterando el esto y seguir haciendo todo lo que vengo haciendo para seguir ganándome la vida a costa de los demás. Obviamente, cuando nosotros leemos esto a primera vista, pensamos, ¿qué tiene que ver eso con menospreciar la palabra del Señor? Tiene que verlo todo. Porque la única razón por la cual explotar a los pobres es malo. La única razón por la cual estar deseosos de que pase el día del Señor, el tiempo que vamos a alabar al Señor y que llegue el día para seguir con nuestra vida y seguir explotando y seguir haciendo lo que no debemos. La única razón por la cual eso es malo es porque Dios ha dicho que es malo. Y cuando Amós, no solamente en este pasaje, sino en todo el libro, ha confrontado al pueblo con su pecado, con su maldad, con sus actitudes negativas, simple y llanamente, pues todo eso es el síntoma del verdadero problema o el verdadero pecado, que es rebelarnos contra Dios, querer vivir como a nosotros nos place, sin tener en cuenta su palabra, sin tener en cuenta al Dios que nos ha hablado, que nos ha confrontado, que nos ha enseñado cómo debemos vivir, cómo debemos tratar a los demás, cómo debemos proyectarnos en el mundo en que nosotros vivimos. En palabras simples, cuando vivimos como queremos, estamos manifestando un rechazo a la palabra de Dios. Cuando tú eliges cómo vives, cuando tú eliges cómo vives tu matrimonio, cómo crías a tus hijos, cómo te comportas en tu trabajo, cómo te comportas en tu carrera, tú has elegido rechazar, tú has elegido menospreciar la palabra de Dios en tu vida. Y eso es importante, porque esta es la sociedad de mi vida religiosa, mi vida cristiana y mi vida secular. Eso no existe. Tú eres cristiano o no lo eres. Eso de que yo tengo mi vida cristiana, pero tengo mi vida profesional. Yo soy cristiano, pero imagínate tú, yo en mi vida profesional, yo soy cabaretero. Usted se ríe, pero de que los hay. Y aquí yo hago esto, pero esa es mi vida profesional. No, usted es cristiano el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Y si usted no es íntegro, no es cristiano el día de la semana, no quiere ser cristiano el domingo, porque eso no existe tampoco. Entonces, si tú eliges vivir entonces como quieres, entiende que estás rechazando, que estás menospreciando la palabra de Dios en tu vida. En estos días yo veía un video que me ha causado impacto, lo quiero ver otra vez porque me tiene inquieto. Y es un video de alguien que hacía una acusación hacia Miguel Núñez y Sujel Michelén. Y él dice que ellos son proselitistas. Y el video consiste en enseñarles a los cristianos cómo cuidarse de la influencia negativa de esos hombres. Pero cuando tú ves el video, tú te preguntas, ¿pero cuál es la influencia negativa aquí? Porque el video, él presenta un video donde le preguntan a Miguel, y los que han hablado con Miguel en algún momento saben qué hombre más dócil, más manso y más íntegro que Miguel, como decimos los cubanos, hay que mandarlo a hacer. Le preguntan qué hace con las personas que entienden que han estado equivocadas, que han comprendido las verdades de la Escritura, pero están en una iglesia donde no se enseña la Escritura, donde todo gira en torno a la falsedad, la mentira. Y la respuesta de Miguel es orar, ser paciente, ser amoroso, ser cariñoso. Y en última instancia, si no te queda más remedio, irte tranquilito y no provocar ningún problema en la iglesia. Bueno, para este hombre eso es ser proselitista. Y yo lo traigo a colación y comento esto porque es un reflejo del mundo donde nosotros estamos viviendo, de la realidad que estamos viviendo. Hermano, la palabra de Dios está siendo menospreciada. Yo quisiera decir en el mundo, pero yo no quiero hablar del mundo, yo quiero hablar de mi contexto. Quiero venir desde América Latina para acá y llegar a Cuba. Hay un menosprecio a la palabra de Dios que es evidente. ¿De dónde usted saca eso, pastor? Lo saco de ver la vida en que están viviendo muchos que hoy se llaman cristianos y que están viviendo como quieren. Lo saco de ver los púlpitos a través de mi experiencia como cristiano, a través de mi tiempo en ministerio pastoral, de ver los púlpitos donde se hace de todo menos predicar la palabra de Dios.
donde los púlpitos se usan para hablar de psicología, de consejería secular, para hacer cuentos, para hacer chistes, para entretener a la gente, pero no para predicar la palabra de Dios. Lo digo desde mi experiencia de saber que la mayoría, por no decir todo, pero la mayoría de los seminarios de hoy preparan muy bien a los ministros, pero no los entrenan debidamente para dedicarse a su tarea más importante, que es ser fieles en predicar la palabra de Dios. Y lo digo desde el punto de vista de ver la campaña de descrédito que sufren los hombres de Dios, que se levantan, los hombres de Dios, y no solamente los hombres de Dios, no estoy hablando de los pastores, predicadores, sino de cualquier miembro, de cualquier creyente genuino, desde la hora en punto, de que dice, he entendido que la verdad de la Escritura es esta, y quiero vivir conforme a la verdad, y quiero ser alimentado, y quiero tener la firmeza de la palabra, por decirlo de alguna manera. Quiero centrar mi vida en la palabra, y comienza una campaña de descrédito hacia las personas, hacia los hombres de Dios, como ese que le acabo de mencionar, a todos aquellos que deciden vivir de una manera íntegra y centrada en las Escrituras. Todo eso a mí me revela una sociedad, y a mí me revela una Cuba donde la palabra está siendo menospreciada. Y eso es una realidad. Y el resultado, obviamente, es un cristianismo mediocre. Mucho del cristianismo que se vive hoy es un cristianismo mediocre, donde la gente se ofende por todo, donde los divorcios están a la una mi mula, como decimos aquí, donde la gente se ofende por cualquier cosa, donde falta carácter, donde falta integridad, donde nos falta de todo. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo, y nosotros tenemos que entender ese contexto en el cual vivimos. Y lo primero que quiero que te lleves para ti, para tu propia vida, es ser consciente del contexto donde estamos viviendo. Entiende que estamos viviendo en este momento. Ya pasó la época de la reforma, ya han pasado esas épocas de oro. Estamos viviendo en una época donde es evidente que lo que más brilla no es la centralidad de las Escrituras. Lo que más brilla en nuestro mundo hoy es el entretenimiento, es la payasería, es la mediocridad, es todo menos una centralidad claramente en las Escrituras. El pueblo de Dios necesita más Biblia, hermano. Lo que nosotros necesitamos es más Biblia. ¿Usted cree que tenemos suficiente? No, no tenemos suficiente, necesitamos más. Pastor, pero más. Sí, necesitamos más. Porque la bendición, la estabilidad, y ahora estamos cantando este cántico nuevo, no sé si usted prestó atención a este nuevo canto, como dice Dito, que estamos incorporando. Pero dice que la vida se ve mejor ¿desde dónde? Por encima del sol. ¿Cómo tú ves la vida por encima del sol? A través de la Escritura. El único registro que el pueblo de Dios tiene para saber cómo luce la vida por encima del sol es las Escrituras. Fuera de las Escrituras, tú vas a ver la vida por debajo del sol. Para tú vivir una vida estable, para tú saber cómo conducirte en tu matrimonio, para tú saber cómo crecer, cómo comportarte en la sociedad, cómo llevar tu negocio, cómo vivir en todos los aspectos de la vida, tú necesitas las Escrituras, y el pueblo de Dios necesita eso. Después usted se acerca, no voy a preguntar aquí porque al esceno le gusta que le hagan preguntas en el culto. Entonces usted se acerca que pregúntale cómo él está tratando con un matrimonio que tiene problemas espirituales serios. No me refiero a problemas espirituales comunes, tienen que ver con el área espiritual, ¿verdad? Con cosas que ven y todo eso. Y pregúntale cuál ha sido, qué ha hecho él. Que se lo diga a él. Nosotros necesitamos más Biblia, más palabra de Dios en nuestra vida. Y ese debe ser el enfoque. La iglesia no necesita circo, la iglesia no necesita entretenimiento. Hay tiempo para eso. Y los que son miembros de esta iglesia saben que nosotros estamos a favor del disfrute, del entretenimiento, pero para eso hay su tiempo. Pero la iglesia tiene su tiempo, que es para ser nutrido, ser enseñado en todas las áreas y seguir creciendo. Nadie puede decir, ya yo tengo demasiado de la palabra de Dios, ya que no necesito más. Nadie puede decir eso, ninguno podemos decir eso. Jamás.
podremos decir esto. El mundo de hoy y el evangelicalismo de hoy es como un tren que va rumbo a descarrilarse y usted decide o se baja del tren o se queda. Pero si se queda, sepa que este tren se va a descarrilar y que usted se va a descarrilar con él. Así que usted decide dónde quiere estar. Con los pocos que se lanzan del tren o con los muchos que se van a descarrilar. Esa es una decisión que nosotros tenemos que tomar, que la tenemos que tomar como iglesia, que la tenemos que tomar como individuos. Esta es la realidad que estamos viviendo hoy. Y nosotros nunca, nunca quisiéramos estar del lado del menosprecio de la palabra. Queremos estar del lado de aquellos que sí, que van a ofender, que van a criticar, que van a ridiculizar, pero que lo van a ridiculizar porque quieren ser fieles a las Escrituras. Alguien dijo una vez, quien pretenda decir, así dice el Señor, andará solo. Quien pretenda decir, así dice el Señor, andará solo. ¿Cuáles son los resultados de menospreciar la palabra de Dios? Ya vimos qué cosa es menospreciar la palabra de Dios. Ya vimos que menospreciar la palabra de Dios no solamente tiene que ver con una actitud abierta hacia las Escrituras. Ya sabemos que nadie que se llame cristiano va a decir, yo desprecio, yo rechazo la palabra de Dios. Tiene que ver con la vida, con cómo nos comportamos. Sí, yo valoro mucho la palabra de Dios, sí, pero no la leo nunca. Sí, no, yo estimo mucho la palabra de Dios, pero ella no rige mi vida, mi comportamiento, conducta y todo está regido por lo que yo creo. Sí, yo estimo mucho la palabra, pero en esta iglesia se hace de todo menos la palabra. Aquí hay de todo, pero no hay palabra. Bueno, todo eso es menosprecio de la palabra. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Los versículos siguientes, a partir del 7, nos dejan ver. Dice el versículo 7, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. El Señor comienza a expresar o a dictar la sentencia al pueblo de Israel. Y yo quiero que entiendan que este versículo viene después, o este pasaje que estamos viendo hoy viene después del que vimos la semana pasada. Y ustedes recordarán que la semana pasada, ¿cuál era el foco, el centro del pasaje de la semana pasada? Que tenía que ver con, igualmente, con la palabra, con el rechazo a la palabra de Dios, que lo vimos reflejado en la vida de este falso profeta, Amasías, de cómo él rechazó. Y decíamos que lo que él hace es parte de tiene que ver con la actitud del pueblo. No es solamente que eran los líderes, que esa era la actitud del pueblo. Ellos no querían saber nada de la Escritura. Este pasaje de hoy viene como continuación. Después de ese rechazo, que es tan evidente, que es tan claro, que está tan corroborado por la vida de la nación de Israel, pues es obvia la sentencia que el Señor pues le da en este pasaje. Y usted puede ver que ahí nosotros vemos algunas cosas. El Señor dice en el versículo 8, no se estremecerá la tierra, no llorará todo habitante de ella. En versículo 9 nos habla de un tiempo, un día en el cual el sol se pondría de mediodía, la tierra se cubriría de tinieblas. En versículo 10, donde las fiestas serían cambiadas en lloro, donde sus cantares serían cambiados en lamentaciones, donde habría silicio sobre todo lomo. Y yo quiero que entienda que esto es poético. A esta altura usted tiene que saber que los libros, este tipo de libros tienen muchas figuras poéticas. No está diciendo que va a venir un día que ahora usted escucha y dice algún científico que si viene un eclipse y que todo se va a oscurecer al mediodía y usted dice, ay, mira, llegó el momento que dice el profeta Amós, todo se va a volver tiniebla. Todo eso era simbólico. Y toda esa imagen de un día de tinieblas, de tristeza y todo eso, son imágenes para referirse a un momento de luto, de dolor, de angustia que iba a venir sobre el pueblo de Israel y que de hecho ya vino, porque todo esto ellos lo experimentaron cuando fueron llevados cautivos. Cuando Israel fue llevada en cautiverio, experimentó ese lloro, vio como su día se le convirtió en tinieblas y experimentó una tercera cosa que dice el pasaje y que yo creo que es focal en este texto. Y es que todo este juicio pues va acercándose a un momento climático en el cual la palabra de Dios les es retirada completamente. Noten cómo todo el texto va encaminándose y a partir del versículo 11 dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír
la palabra de Jehová. Y dice, irán errantes desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová. ¿Y qué cosa? Y no la hallarán. Cuando Israel fue llevado al exilio, experimentó esa realidad. Alejado de Israel, alejado de su pueblo, ellos no volvieron a escuchar la palabra de Dios. Ellos no pudieron disfrutar de la bendición que era para ellos la palabra de Dios. Y esto es novedoso en el libro de Amós y es novedoso en todo este mensaje de juicio porque nos está informando de algo sobre el juicio que quizás nosotros nunca habíamos pensado. Y es que Dios juzga también, de todas las cosas que hemos visto en el libro de Amós, juzga a su pueblo retirándole la palabra cuando no la estima. Cuando su pueblo no valora, cuando su pueblo no atesora, cuando su pueblo menosprecia la palabra, Dios termina haciendo silencio y la retira. Y es algo bíblico. Lo vimos en el ejemplo de Saúl. Cuando leíamos el pasaje de Saúl, que usted dirá, bueno, ¿qué tenía que ver ahora este pasaje que leyeron ahorita con todo lo que estamos viendo? Es un ejemplo en la vida de Saúl de lo que es no estimar la palabra de Dios. Saúl nunca estimó la palabra de Dios. Porque siempre rechazó lo que el Señor le decía, porque se justificaba, porque no obedecía. Y llegó un punto donde se volvió loco, literalmente, recurrió a las espiritistas, recurrió a lo mismo que sabía que Dios condenaba, porque estaba desesperado, porque Dios no le contestaba, porque Dios no le hablaba a su vida. Esa puede ser la realidad también que puede experimentar el pueblo de Dios si no estima la palabra. Dice Wimber, al respecto de esto, dice, qué triste cuando hay mucha religión, pero ninguna palabra del Señor. Esto significa, y esto es por lo que es triste, esto significa que no hay luz en la oscuridad, ni alimento para el alma, ni guía para tomar decisiones, ni protecciones contra las mentiras del enemigo. Parafraseando el canto ahorita, no hay manera de ver la vida por encima del sol. Hermanos, lo peor que le puede pasar al pueblo de Dios es que Dios calle. Lo peor que le puede pasar al pueblo de Dios es que Dios calle. En estos días, en el internado, en el tiempo de internado, uno de nuestros hermanos en el internado hizo una pregunta muy interesante que creo que viene como anillo al dedo para nosotros hoy. Él decía, ¿y cómo sabemos si la iglesia está pasando por el juicio de Dios? ¿Cómo podemos tener esa seguridad de si realmente estamos pasando por un tiempo de disciplina? Yo creo que este pasaje nos puede dar una tremenda respuesta a eso, cuando la palabra está ausente. ¿Quieres saber si un grupo de creyentes, una congregación, una comunidad está pasando por la disciplina de Dios? Si no tiene la palabra de Dios, está siendo disciplinado. Porque la bendición para el pueblo de Dios viene a través de la palabra. Y si no hay palabra, fuera de la palabra, no podemos estar bien. Entonces, yo creo que eso es un termómetro interesante para medir, para entender y para estar constantemente pendiente y evaluando también nuestras vidas, para evaluar también nuestra iglesia, estar siempre consciente. Si escasea y falta la palabra, las cosas no están bien. Y yo creo que eso está pasando hoy también. Les decía al inicio que creo que está pasando, de que hay mucho menosprecio a la palabra de Dios, pero creo también que la palabra de Dios está escaseando también. Y esas son dos cosas que van de la mano. Se menosprecia la palabra, no se reverencia, se deja a un lado y Dios juzga, trae juicio como ahora aunque la quiera no la tendrás. Y es retirada. ¿Y de dónde sacas eso, pastor? Te lo voy a decir al igual que te lo dije ahorita. Hay mucha gente desnutrida espiritualmente. Hay muchos creyentes hoy que están desnutridos espiritualmente, que pasan años y años, llevan años de convertido, llevan años de miembro de la iglesia y no han crecido espiritualmente. Y no han crecido como creyentes y siguen arrastrando los mismos problemas y siguen arrastrando los mismos pecados y siguen arrastrando los mismos complejos y siguen arrastrando los mismos problemas emocionales y no crecen y no maduran, están desnutridos espiritualmente. No saben cómo responder bíblicamente a la vida. Sus respuestas al día a día son carnales, son por debajo del sol.
Hay gente que es explotada por hombres impíos. Hay muchas iglesias hoy, y aquí me puedo referir a sectas como el Evangelio de la Prosperidad, donde hay mucha gente contenta con que los estén robando. ¿Tú quieres ver el colmo del colmo? Personas contentas, felices de que hay un sinvergüenza que le está robando el dinero. Que les pidan dinero y que les prometan bendición por dar dinero, algo que es completamente antibíblico, para que un sinvergüenza ande paseándose y exhibiéndose con todos sus lujos a la vista del mundo. Pero ¿saben qué? Lo lamentamos mucho, pero es la disciplina del Señor. Porque han menospreciado la palabra, porque son codiciosos y porque están contentos que los roben, porque les gusta que alguien les diga que pueden ser tan ricos como el que los roba. Y porque menosprecian la palabra, Dios los ha entregado a que sean maltratados, humillados y robados y explotados por hombres impíos. Porque han menospreciado la palabra, entonces no tienen la verdad. Porque vas tú y le dices que están en el error y eres maltratado y eres ofendido. Hay gente viviendo bajo las normas de otros y esclavizadas bajo principios de hombres. Abundan las sectas, abundan los grupos religiosos donde 2 o 3 se enseñorean de la gran mayoría y le dicen cómo debe vivir, completamente diferente o contrario a las escrituras. Y mucha gente hoy vive de esa manera, esclavizadas, porque han menospreciado la palabra de Dios. Y hermanos, hay gente desesperada por escuchar la voz de Dios y no la encuentra. En medio de todo este caos, en medio de todas estas circunstancias, hay personas que despiertan o que Dios las despierta dentro de todo este desbarajuste y empiezan a experimentar por primera vez en su vida el hambre por la palabra de Dios. Y se desesperan por escuchar la palabra de Dios. Y se desesperan por ser alimentados. Y a veces se tienen que ir de sus congregaciones para poder ser alimentados. Y entonces hay quien se molesta. Y quien dice, ¿por qué te vas de tu congregación? Porque se está muriendo de hambre. No, pero hay que tener cuidado porque los pastores de otras iglesias se están llevando a las ovejas. No, los pastores no se están llevando a las ovejas. Lo que pasa es que las ovejas de Cristo escuchan la voz de Jesús y como no la escuchan en sus congregaciones, comienzan a buscar hasta que encuentran la palabra de Dios, hasta que encuentran donde Cristo es proclamado y se tienen que ir. Y quien se tiene que molestar son las ovejas, no son aquellos que no la alimentan. Porque no consigo y nunca voy a concebir que Dios llame a un hombre a pastorear a su pueblo y que nunca reciba la iluminación de entender que tiene que alimentar a su pueblo con la palabra. Entiendo que haya hombres que no lo sepan hacer, pero que nunca tengan el deseo de hacerlo, nunca entienden que debe hacerlo. Ese hombre nunca ha sido llamado por Dios. Porque Cristo no se equivoca. Él no pone a sus ovejas en la mano de un lobo. Él quiere que su pueblo esté alimentado, él quiere que su pueblo esté nutrido. Entonces aparece cualquier personaje y dice, no, porque son proselitistas, porque se llevan a la gente. No se llevan a la gente, es que si están muriéndose de hambre y tú no las quieres alimentar, pues suéltalas, que no son tuyas, son de Cristo. Las ovejas son de Cristo. No son de ningún pastor, no pertenecen a ninguna denominación, no pertenecen a ningún hombre, le pertenecen a Jesús. Y si tienen hambre, van a ser alimentadas. Y van a buscar donde ser alimentadas. Hermanos, 3 cosas quiero que nosotros podamos llevarnos en cuanto a qué deberíamos hacer ante esta realidad que se vive hoy. Primero, poner el Evangelio en el centro. El libro de Amós ha sido un libro muy fuerte en juicio. Y lo sé, lo sabemos, hemos estado siendo enfáticos en eso. Pero tenemos que acercarnos incluso a ese juicio desde una perspectiva diferente a la que se acercó el pueblo de Israel. Nosotros no somos el pueblo de Israel. Y nosotros tenemos a Cristo. Y hay algo interesante en este pasaje, que les dije que no es literal, pero que en un solo momento de la historia fue completamente literal. Cuando les hablaba de que este pasaje habla de tierra que se estremecía,
de tinieblas en la luz del día, del silencio de Dios, y le decía, estas cosas son lenguaje simbólico. Yo creo que hubo un momento en la historia donde estas cosas fueron bien literales, y fue el día de la crucifixión. La tierra tembló, el día se oscureció y el cielo cayó. Cuando Jesús dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?, no recibió respuesta. Ese día Jesús se entregó por nuestros pecados. Ese día Jesús se ofreció para que su pueblo hoy pueda reconocer sus errores, pueda reconocer lo que ha hecho mal y pueda recapacitar. No hay una condición demasiado perdida para el pueblo de Dios jamás. Porque nosotros sabemos que cuando pasemos esta vida, nosotros nos espera una eternidad escuchando la voz de nuestro Dios. Nosotros podríamos experimentar el silencio por un breve tiempo como parte de la disciplina del Señor, y aún esa disciplina es para nuestro bien, pero nosotros no estaremos para siempre experimentando esa disciplina. Y desde ese punto de vista nosotros tenemos que ver el juicio. Sí, hay juicio, hay disciplina, pero no es una disciplina que terminará por destruirnos. Para un hijo de Dios terminará por pulirnos, por hacernos mejor, por hacernos crecer, por hacernos reconocer. Obvio, si estás hoy en esta mañana y no conoces a Cristo, tienes que entender que ese silencio sí será eterno. Y que Dios te ha hablado muchas veces y dejará de hablarte. Un día solo habrá silencio, y ese silencio será para siempre. Y es una oportunidad también para que puedas arrepentirte y reconocer tu pecado y entregarte en las manos de Cristo. Entonces tenemos que ver el juicio, tenemos que ver todo esto desde un punto de vista en que tengamos el Evangelio en el centro. Porque eso nos va a ayudar también a saber que las cosas pueden estar difíciles, pero Dios puede mover y Dios puede levantar una nueva generación y empezar a despertar personas en todo lugar que tengan hambre de su palabra y que comiencen realmente a buscar de corazón al Señor y a buscar su palabra, y eso va a ser una revolución en Cuba y en toda América Latina y en el mundo, si es necesario. Debemos, en segundo lugar, valorar lo que tenemos. Hermano, valora lo que tienes. En un contexto de tanta hambruna, no somos la mejor iglesia del mundo, tenemos montones de deficiencias, montones de errores, pero creo que es una iglesia que se caracteriza por buscar la centralidad de la palabra y por buscar que todos crezcamos en las Escrituras. Y eso tienes que valorarlo. Porque hay muchos que no lo tienen hoy. Hay personas que amamos y que sabemos que hoy están pasando algo. No lo tienen. Y tú lo tienes. Valóralo. Dale gracias a Dios, porque si lo tienes, no es porque seamos mejores, es por la gracia de Dios. Y un día eso puede terminar. Valora eso que tienes. Tercero, seamos firmes pero compasivos. Firmes en mantener la centralidad, firmes en denunciar el pecado, pero a la vez compasivos también. Porque como mismo decía, que hay personas que no están dispuestos a ceder ciertas cosas, no están dispuestos a hacer lo que tienen que hacer, porque tienen compromisos y lealtades más grandes que la lealtad a Cristo. Pero hay personas que no saben, que quizás no han entendido. Mucha gente, todos los que entendemos quizás estas cosas, un día estuvimos en oscuridad. Y un día también estábamos cerrados. Y un día rechazábamos a aquellos que estaban haciendo lo correcto mientras nosotros hacíamos lo que estaba mal. Y un día Dios obró, trajo entendimiento y las cosas cambiaron. Entonces tenemos que ser firmes, pero a la vez compasivos con aquellos que quizás no han llegado a entender que hay cosas que están mal y que hay cosas que tienen que cambiar y que hay cosas que tienen que ser reformadas en la vida del pueblo de Dios. Hermanos, quiero terminar con una frase parecida a la que iniciamos al comienzo del sermón. El que no quiere cuando puede, no podrá cuando quiera. El que no quiere cuando puede, no podrá cuando quiera. Si el pueblo de Dios menosprecia la palabra, terminará por quedarse sin ella. Y la frase nos lleva a pensar en eso. Ahora que puedes, quiérelo.
deséalo, disfrútalo, proclámalo. Porque si hoy la rechazas, llegará un día que aunque la quieras, no la podrás tener. Quiero que sirva esto también, este pasaje, como una oportunidad para elevar una oración. Estamos terminando el año y yo creo que el anhelo en nuestro corazón es ver al pueblo de Dios, así como vemos ese contexto de tanto menosprecio a la palabra. Queremos ver una Cuba, hermanos, queremos ver una Cuba con el pueblo de Dios realmente brillando, con el pueblo de Dios realmente centrado en las Escrituras. No podemos seguir dejando que el diablo y que todo el sistema de este mundo nos dicte cómo vivimos, cómo nos sentimos. Todos los años lo mismo. Yo no sé si usted está harto, pero yo estoy harto de que todos los años nos quieren llenar la cabeza de preocupaciones que no tienen que estar en nuestra cabeza. Porque el dueño de la historia es el Señor. Porque cada año llegamos al final para recordarnos lo mismo. ¿Volvimos a llegar al final de año? ¿Nos sostuvo o no nos sostuvo el Señor? Hermano, vamos a orar y vamos a hacer de este año, yo quiero poner esto como un reto, anótalo porque lo vas a olvidar. Cuando salgas de aquí y termines este sermón te vas a olvidar, anótalo. Vamos a estar orando este año por un avivamiento en nuestro país. Un avivamiento real, no un avivamiento falso de eso, de la gente gritando y saltando y revolcándose en el piso. Un avivamiento del pueblo de Dios volviendo a la palabra. De los hombres de Dios volviendo a poner las escrituras en el púlpito. De la iglesia volviendo a levantarse una vez más y a regresar a las escrituras de todo corazón. Vamos a orar y vamos a tener eso como un motivo para este nuevo año. Vamos a orar. Dios bueno, gracias por tu palabra, Señor. Qué terrible, oh Padre, quedarnos a la espera de tu palabra y experimentar tu silencio. Eso puede ser una realidad y es una realidad en el día de hoy. Señor, te rogamos que este año sea un año diferente. Mientras el mundo está enfocado, mientras el mundo está perturbado con las guerras, los problemas, las necesidades, Señor, que nuestro corazón esté centrado en tu palabra. Te rogamos para que tú prendas una chispa, Señor, en nuestra nación. Porque al final, todos los problemas que vive nuestro país se deben a no vivir a la luz de tu palabra. Cuando un pueblo vive a la luz de tu palabra, ese pueblo no padece lo que nosotros padecemos hoy. Ayúdanos para no estar enfocados en el síntoma y estar yendo a la raíz del problema. Que tu iglesia, tu pueblo, que es numeroso en este país, pueda experimentar un avivamiento verdadero y pueda regresar a todas las escrituras. En el nombre de Jesús. Amén.